Borra regular. Bueno, vamos a continuar porque creo que estoy hablando más de la cuenta. Vuelvo a insistir, cualquier término que yo utilice como cosa normal y que no entendáis, comentadlo, levantáis la mano o me decís, José, que no, los que estáis allá lejos, supongo que es más difícil, pero me comentáis lo que sea que lo aclaramos. Estamos aquí para transmitir experiencia. Bueno, seguimos. Los forjados reticulares, bueno, pues nos van a dar una fisura que estáis viendo que se da normalmente donde hay menos armadura. En las partes bajas suelen ser un poquito más pequeñas, por eso de que las armaduras pues las cosen ese tipo de fisuras y aparecen más pequeñas. Vamos a acelerar un poquito. Ahí volvemos a tener, por ejemplo, las vigas de última planta, suelen ser normalmente más armadas. Todos conocéis que cualquier pilar de estos, perdonad, aquí, este pilar está sometido principalmente a la flexión de la viga. Entonces, poca compresión y mucha flexión hace que estén muy armados. Posiblemente estos pilares tengan que tener, de verdad por cálculo, tendrían que tener más armaduras que estos, que al tener la compresión suya más la compresión de su propio forjado, hace que estén más asentados y los momentos flectores le afecten menos. Los programas de cálculo hoy día, para evitar que los operarios se equivoquen, pues igualan las armaduras, no solo eso, sino que las igualan a todas las caras, y tampoco supone tanto. Pero fijaros que al ser mucho más resistentes las vigas superiores, pues a lo mejor hay pequeñas fisuras que nos van a aparecer y en un momento dado hasta se pueden confundir con las de cortantes. Entonces, bueno, pues tendréis que analizarlo también. Hay que ver más factores. Las láminas de hormigón, pues también tienen esas que estáis viendo por ahí rojizas. Los pilares cuando son muy cortos, también las suelen tener, ¿vale? Y van apareciendo ahí, que van imaginando esa, por la propia afectación del elemento lineal que es la viga. Déjame, lo hago yo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Bien, de retracción hidráulica, esta es muy conocida, pero fijaros cómo al no estar contenida, se nos van a ir acortando y aparecen todas esas fisuras que en un momento dado, bueno, pues pueden provocar otro tipo de lesiones. Aquí en algunos casos han salido fisuras por las barandillas metálicas que les anclamos. Muchas veces esto lo ponemos como parte del peto y encima le ponemos un elemento metálico. Ese elemento metálico con el sol dilata mucho más y al estar muy cogido va a tirar de la propia armadura. Entonces rompe los anclajes, los tornillos o cuando está metida la barra de acero, por ejemplo, las barandillas en los pretiles también nos está dilatando. Aparte muchas veces la oxidación del propio elemento metálico y más acá vosotros con el ambiente marino es el más agresivo. Después de una fábrica de ácidos o de sulfatos no hay ningún ambiente más agresivo. ¿Vale? Bueno, una casa en la que el matrimonio se lleve muy mal también es agresiva, pero no afecta al hormigón. Creo. No, habrá que estudiarla, ¿vale? Hay otro tema, por ejemplo, que es el asentamiento plástico, que todos sabéis, bueno, porque tienden a cogerse, y esas armaduras que estáis viendo ahí impiden que se asienten. Esta creo que se ve un poquito mejor, ¿lo veis? Entonces, esa rigidez de la armadura, el mallazo, mayazos que muchas veces, cuando paso yo por encima del mallazo, es que me lo llevo de la cara superior a la inferior. Yo no estoy capaz, como no esté bien con los separadores y demás, nada más que al inspeccionarla, me cargo la separación que tiene que tener, el recubrimiento, lo incremento mucho más. Pero esa no es la que quería hablar. Sencillamente que si esa armadura está bien colocada, impide que el hormigón asiente. Entonces esas nos salen ahí unas fisuras que son parecidas a las de retracción, aunque es por otra causa, como bien estáis viendo. Esto también aparece en la normativa ASI vuestra, ¿vale? Es una de las imágenes que incorporamos, me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, la segregación del hormigón, cuando no se compacta bien, cuando no se vibra, cuando se vierte desde mucha altura, los áridos gruesos van abajo y los áridos finos se quedan arriba. Hemos hablado que los finos van a producir muchas más fisuras que los áridos más gruesos, entonces nos aparecen por ahí.
cuando el terreno está húmedo, mantiene o está bien regado. Muchas veces lo que ponemos debajo de esas soleras son unos fils de polietileno, unos plásticos, que aparte de que evitan relativamente la humedad de capilaridad, porque cuando estamos echando el hormigón lo perforamos, lo rompemos en muchas ocasiones, pero es cierto que hay una banda plástica que impide que el agua de capilaridad pueda subir. Tiene otra ventaja, y es que impide que el agua del propio hormigón se vaya hacia abajo, la lechada se nos vaya, o bien que el terreno, si no está bien regado, absorba, chupe ese agua que es fundamental. Entonces es muy conveniente, sé que lo hacéis, que lo recordáis, pero sobre todo es que también favorece que no nos aparezcan este tipo de fisuras. Cuando hay áridos muy gruesos se quedan ese tipo de fisuras interiores, o bien en las vigas mixtas, en todos los conectores, que son esas arandelitas que estáis viendo ahí al haber poco recubrimiento aparece este tipo de fisura también. Las fisuras de orejón térmico las conocéis todos, ¿vale? Lógicamente, si el material dilata o se contrae por el frío, pues van apareciendo, sobre todo, hay veces que porque el sol le está dando por un lado y por el otro está en sombra, el hormigón que tiene un buen comportamiento térmico, pero puede sufrir esas dilataciones, ¿vale? Zonas que están cerca de chimeneas, de calderas, ahí, por ejemplo, veremos que uno de los materiales que ahora da un resultado muy malo, como son los cementos aluminosos, es el indicuado, es el perfecto para las chimeneas, por esa gran capacidad de resistencia a altas temperaturas. Hablamos con ellos, ¿vale? Y bueno, son parecidas a las de retracción y las confundimos en muchas ocasiones. Las reparaciones son muy similares, ¿vale? Bien, agentes químicos, ya los dio el otro día el profesor Lely, y bueno, vamos a pasar de ello. Imágenes de esas fisuras, ese cuarteamiento de las relaciones de los álcalis, sobre todo aquí con el agua marina, tanto el sodio, el potasio que se encuentran ahí, pues reaccionan, dan unas eflorescencias, dan un incremento de volumen que nos dan ese tipo de cuarteo, ¿vale? ¿Y cómo los van dañando? Son imágenes similares a las que se presentaron. El proceso ya se vio con anterioridad, así que pasamos. Estas son imágenes que os las dejo, pero son complementarias. Ahí, por ejemplo, se ve también en la prueba esa de la fenolftaleína, el color rojizo que aparece, que es cuando hay carbonatación. ¿Vale? Seguimos. Ahí, por ejemplo, pues corrosiones de armadura, que en un momento dado, pues la que estáis viendo en la parte inferior de la viga, pues alguien la podía confundir en un momento dado con una deflexión de momento positivo. Bueno, normalmente nunca se nos va a dar una única causa cuando hay una lesión. Son muchas las causas que hay. Habrá una que sea lo que en algunos expertos le llaman la causa eficiente, que es la que de verdad provoca el daño. Pero siempre hay varias causas más. Es muy difícil que por una única causa tengamos una lesión. Siempre se tienen que dar varias. Y una puede ser esta, más luego una sobrecarga fuerte, un mal control del hormigón, un mal cuidado, cambios de uso, etcétera, etcétera. Ahí tenéis distintos tipos de fisuras que van apareciendo, cómo se va desprendiendo el recubrimiento de las armaduras. ¿Vale? Venga, seguimos aquí. Nos metemos con los forjados. Ahí aparecen muchas veces problemas, vuelve a repetirse, recubrimiento, carbonatación y por tanto corrosión. Ahí tenéis la fisura que va apareciendo. Este es un tipo de forjado que se utiliza mucho antiguamente, en el que se hacía un doble sin bovedillas, sin bovedillas. O sea, si este era la vigueta, aquí se ponía una primera hilada de ladrillo. El primero se tomaba con mortero o con pasta de yeso. Fijaros, se utilizaba la pasta de yeso porque fragua muy rápidamente y sirve de encofrado para la siguiente que vamos a colocar, y esta ya que colocamos encima, como veis, al tres bolillos, vamos solapándola, intentamos que no haya nunca una unión. Esta ya sí se cogía con mortero de cemento o con mortero de cal, que tardaba más en fraguar
pero era más resistente. Esta era muy rápido, esta el albañil iba poniendo un ladrillo, un poco de pasta de yeso, cogía el otro, un poco, así se han hecho todas las bóvedas de las iglesias y demás. Es un elemento en que vais a encontrar que la primera pieza es que os la traéis perfectamente, pero realmente esta primera capa servía de encofrado de la otra. Bueno, pues entonces aquí nos vamos a encontrar muchas veces con que hay un poquito de yeso que es higroscópico. Le gusta mucho el agua, es como vosotros, que cuando cogéis los cubatas os sube por ósmosis directamente, sin acercaros el vaso, va vaciándose el vaso y sube a través de la piel. Pues el yeso le pasa, con lo cual, otro de los elementos que se ha dicho antes, la humedad, la estáis acercando a la zona, aquí que van apareciendo fisuras de flexiones, fisuras de afogalamiento, de cuando se han hecho, etcétera, etcétera, y van apareciendo, o sea, hay varias causas, es lo que quería comentaros ahí. Esa fisura, por ejemplo, fijaros aquí en estos cuatro. Estos son imágenes del libro que acaba de comentar Emilio, del protocolo de inspección técnica. Es un buen libro. No sé a cuánto lo pone porque allí salió muy caro. O sea, es caro, como para que, si no hay que nadie de allí de Sevilla, no está. No, para que compréis entre varios o lo que sea, porque es una sistemática y sobre todo da muchas soluciones. O sea, os va a decir cómo se han construido muchas cosas y posibles soluciones. Pero reconozco que siendo, bueno, yo lo tengo, pero también es cierto que es que los que se supone que estamos en la docencia estamos obligados a estudiar y a leer un poco más. Mal profesor sería si no estuviera todos los días leyendo libros. Mis hijas me riñen, ¿no? Pero bueno, es de los defectos que tiene uno. Pero es un buen libro. Entonces esta es una imagen. Por ejemplo, aquí dicen, en la fisura, en el A, aparecen dos fisuras longitudinales entre viguetas y bovedillas. En la B, fisuras longitudinales debajo de la vigueta. En la C, el color, la anchura. Estos son los elementos descriptivos, lo que habéis visto antes también, de la caracterización. ¿A qué se debe cada una? Algunos, bueno, no vamos a hacer preguntas porque siempre hay, o sea, seguro que todas las que estáis pensando son, pero en este caso, como son obras que hemos arreglado, porque la mayoría son prácticas que ha hecho o el profesor Huete, que era el que iba a venir, que no ha podido venir, la profesora Rodríguez Liñán, Antonio Jaramillo, que son, bueno, unos profesionales fantásticos, en algunas he colaborado yo también, ¿vale? Pues ahí os decimos más o menos por qué ha ocurrido en estos casos en concreto. Pero, claro, es que esa fisura, dice uno, bueno, por la de arriba dice flecha diferencial entre viguetas. Bueno, pues ahí es muy difícil, viendo solamente esa imagen, que seamos capaces de deducir que es una flecha diferencial. Lo que es cierto es que cuando aparezcan, y sea por eso, nos lo va a decir. Entonces ahí viene para que vayamos viendo posibles interpretaciones de los síntomas que estamos viendo. Ahí tenéis otro tipo, ¿vale? De que si van siendo separadas, perpendicular a la línea de vigueta, muy separadas, menos separadas, más en el centro, más a 45, estas de la D, de las más peligrosas que hay, porque son las decortantes, y ahí sí que... Ese es otro problemilla que también hemos hecho mucho. Hablamos luego que son las esbelteces, pero antes la mayoría de nuestros edificios los hacíamos con vigas, jácenas, de cuelgue. Y ahora ya parece que eso está prohibido. Es cierto que hacer hoy una viga de cuelgue, pues parece que no tiene mucho sentido, pero son muy seguras. Yo cada vez que entro en un edificio antiguo, que tenga lesiones y demás, pero veo una viga de cuelgue, digo, bueno, aquí lo que hace falta es reparar, seguramente. Cuando ya empiezo con los forjados planos, esas vigas planas, ya empiezo. Es que estos señores no avisan. Hasta la madera cuando se está, como veremos el próximo día, hasta la madera cuando se va a romper avisa, empieza allí a crujir de una manera. Pero el hormigón y con los forjados que estamos haciendo ahora, cada vez más esbelto, y aquí debe de pasar lo mismo que allá. Y es que nos lo cobran por metro cuadrado. Da igual que pongáis 20 pilares, que pongáis 22, que pongáis 18. O sea, os molestáis en hacer una estructura optimizada. He estado viendo uno de los edificios más altos que hay aquí en esta zona de la playa. He visto que estaba muy bien, en el sentido de que tenía 5 vanos, los 2 centrales mucho más amplios y los 3 de los extremos más pequeños, porque así iban compartiendo mucho mejor los momentos negativos y los momentos positivos. Todos veis eso, ¿no? ¿Vale? Digo, el propio diseño favorece el comportamiento de la estructura.
Dice, pero claro, lo que no puede ser es que estemos ya llegando a unos extremos en los que estamos arriesgando nuestra propia seguridad, cuando la estructura, pues a lo mejor supone un 10%, allí son como mucho 90 euros y vale 600, pues un 10% más, no, 90, 600, sería un 15%. Un 15% puede estar la estructura allí con respecto al resto del edificio, como para que se haga una estructura, no con vigas de cuelgue, pero que penséis en unos buenos cantos. Además, aquí usáis bastante el forjado convencional de viguetas y demás. Menos de 30 centímetros de espesor. Da problemas, por ejemplo, del ruido al impacto. Mi vecina, allí donde en Sevilla, allí entre el banco y mi mujer, lo que queda es vuestra casa, todos tengo una hipoteca y mi mujer es la dueña de la mitad de la casa, así que el resto estáis invitados todos. Yo sé cuándo llega la vecina, porque viene con tacones. Y hay veces, pues dice, que tengas que utilizar, ya hemos llegado a un acuerdo. Tiene unas alpargatas, unas babuchas allí en la entrada, y ya está, porque somos amigos, somos 3 vecinos los que vivimos en el bloque, y lógicamente yo tengo una perra y ya le enseñaba que no ladre, pero bueno, hemos llegado a ese acuerdo y dice, es que con menos de 30, y con 30 centímetros de forjado, tenemos garantizado flechas, tenemos garantizado ruido y demás, y no es tanto el precio que de verdad tenéis con respecto a 24, 26, que puede salir perfectamente por cálculo. Hay que acostumbrarse a que hay cosas, con que nos pongan un grifo de diseño, ya han incrementado todo el precio de la estructura, mucho más, ¿vale? O unos azulejos, no sé, allí era la Isabel Presley, la mujer, la primera o la segunda o la tercera mujer de Julio Iglesias, esa anunciaba los de porcelanosa. Yo hice un edificio de porcelanosa allí en Sevilla y vino la Isabel Presley. ¿Os suena Isabel Presley? Sí. Me dio un beso, estuve casi un mes sin lavarme la cara. Pero bueno, vino allí a inaugurar. Entonces, ella, sus azulejos hay que pagarlos. La propaganda tan buena. Hay azulejos tan buenos como esos que valen un poco más barato. Pero esos son buenos, no se vayan a enfadar conmigo, y me vaya a quitar el beso. Bueno, estos son imágenes de ese libro, donde vienen, bueno, pues, fisuras que vais a estar viendo ahí. Muy claro. Esta la acabo de comprobar en el Paseo de San Martín. El banco, fijaros, ya hasta la banca tiene problemas de corrosiones, que con la banca hemos topado. He hecho algunas fotos, ¿vale? Pero que las tenéis acá, en donde no es normal que haya, que es en un banco. O sea, pasando el jardín, la plaza esta, un banco que hay aquí, ¿cómo se llama? Aquí a la izquierda, sí, efectivamente, ¿vale? Bueno, la luminosis, uno de los problemas también graves que hemos tenido, que se utilizó mucho en los años 50, 60 principalmente, y lógicamente, pues porque tenía un uso, era lo que decíamos antiguamente. Ha empezado a dar la cara, pues eso, hará pues, unos 15, 20 años, se han empezado, a lo mejor en algunos sitios antes, aquí seguramente mucho antes, por la gran humedad ambiente que hay, no sé si aquí habéis tenido mucho, pero es que tenía una ventaja impresionante, que es esa que estáis viendo al principio. Su resistencia a los 2 días, era casi la misma que al mes de los cementos normales. Con lo cual, imaginaros, un fabricante de viguetas, que antes se tenía que llevar 7 días con el encofrado puesto, o sea, y a los 7 días quitaba el encofrado y ya la podía mover la vigueta, que esta era, la encofraba y al día siguiente la podía desmontar, porque ya tenía la resistencia suficiente para moverla, con lo cual estaba optimizando sus costes, y era lógico. No se conocía el problema que tenía, era muy bueno porque te podía fabricar, antiguamente se hacían muchas obras, muchos prefabricados in situ, allí en la propia obra, con lo cual se llevaba uno de sus encofrados y lo hacía, ¿vale? Tenía un buen comportamiento a los sulfatos, con lo cual venía muy bien, o sea, se recomendaba para las obras cerca de la playa, por ese comportamiento, ¿vale? Ahora, ¿cuál era otro más fantástico? Que era que admitía muy altas temperaturas, podíamos llegar a 1200, 1500 grados y no le pasaba nada, mientras que sabéis que el normal con 900, 1000 grados por ahí ya empieza a perder ese agua de cohesión interna y se va disgregando. Entonces este se sigue utilizando, se sigue fabricando, pero eso pues para cuando estamos haciendo hornos, cuando estamos haciendo chimenea, cuando necesitamos alguna fábrica que sí necesitan de altas temperaturas, ¿vale?
Y sobre todo, como tiene esa reacción exotérmica tan alta, pues si hace frío, imaginaros que tenemos que hacer algo y hace unas temperaturas muy bajas. Se utiliza este hormigón y lo que hace falta luego será protegerlo muy bien para que no pase lo que tenemos hasta ahora, todos los componentes estos de humedad, de fisuras y demás. Se puede seguir utilizando, simplemente que lo tenemos que conocer. Esto vuelve a decir más o menos lo mismo, ¿vale? La conversión de los aluminatos hexagonales en los cúbicos más estable, pero incrementa la porosidad y favorece que nos pueda entrar el agua, con lo cual fijaros que con el tiempo la resistencia puede llegar a bajar hasta un 75%, que es ese cuadrado que está ahí dando, con relación agua-cemento, el agua si está a 20 grados, porque bueno, se utilizan ese tipo, ya, seguimos. La hidrólisis alcalina, bueno, tenemos ahí una reacción que favorece que el pH le baje, con lo cual todo lo que se ha dado aquí de corrosión, sabéis que todo lo que no sea que el cemento esté protegiendo a la armadura, pues nos va a dar problemas en algún momento, y eso era lo que le estaba pasando. En principio lo hace más poroso, en ambientes húmedos le crea que tenga esa posibilidad de corrosión, y sobre todo con el sodio y el potasio que están ahí siempre presentes, bueno, pues que descompongan a la postre el hormigón, es lo que quiero decir, ¿vale? ¿Cómo los vamos a identificar? Pues principalmente por un color rojizo, un color marrón que le sale, se va manchando, no es el óxido este oscuro del óxido o sea, no es el rojizo oscuro del óxido de hierro, es más parduzco, más marroncillo, y van apareciendo esas manchas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos? Hombre, principalmente por ensayos de laboratorio y demás, pero se va desgranando, se lo trae uno casi con la mano. Ahí estáis viendo unas imágenes en las que, fijaros cómo ha dejado la armadura, ¿vale? Hay el test de la osina es un compuesto químico que lo mezcla, y si el hormigón tiene mucho aluminosis, da este color amarillento que tienen las 4 primeras probetas, ¿vale? En el intermedio, en el 5, parece que hay un poco, y en el sexto, que es transparente la osina, pues ya sabemos que no lo es. Bueno, son análisis. En el caso de la aluminosis, bueno, pues ahora veremos las reparaciones. Lo que es cierto es que nos da unos colapsos, lo que pongo ahí al final. La aluminosis, como no lleguemos a tiempo y lo dejemos pasar, coge y se nos cae. Estáis viendo un edificio, esto era en un pueblo de Sevilla, de Villamanrique de la Condesa, que es que se había venido por completo. O sea, empezó a aparecer, no le prestaron atención y es el colapso muy rápido. ¿Vale? Bien. Población de las cargas. Todos conocéis, los que ya peináis canas como yo, pues conocéis todos los sistemas, y los más jovencillos, pues las conocéis también. Esto yo solo lo he visto una vez. La tracción en un pilar. Una obra que hicieron en un edificio y consiguieron, de alguna manera, deslavar, rebajar el terreno de un cimiento, de una zapata. Y fuimos para allá porque aparecieron fisuras. Inicialmente estábamos pensando que podría ser que, como yo tenía aquí mi zapata medianera, tenía un forjado perdido aquí, y estos señores estaban excavando aquí un sótano, pues que lo normal, mi bulbo de presiones, que está por aquí, a quitar yo esta zona, esto pues giraba un poquito para acá. Hicimos una cata, nos metimos aquí y vimos que no, que es que todo este terreno había desaparecido. O sea, se había quitado parte del terreno de aquí y había tirado. Y efectivamente esa fisura que estáis viendo aquí en la imagen, bueno, lo que hemos dicho antes, es que la fisura aparece en el enfoscado que reviste al pilar. Y es cuando ya quitas el enfoscado, eso que estáis viendo ahí, que ya llega el pilar, veis que está todo. Dice, bueno, esta fisura aquí no tiene sentido. Allí tenéis la derecha, la toma de datos, que como bien sabéis es fundamental. La toma de datos, una fotografía es muy buena, porque lo marca todo. Pero en una toma de datos, vosotros caracterizáis de verdad lo que son fisuras más importantes de lo que no son importantes. Y le dais ese matiz. Vosotros interpretáis el dibujo que estáis haciendo, ¿vale? Fijaros que en la teoría, los grandes expertos dicen que las fisuras de tracción aparecen en el centro, en el medio del pilar, lógicamente. Pero como la estructura
La estructura no se comporta nunca como nosotros pensamos. Eso son hipótesis de cálculo que mejoran nuestra estructura. ¿Quién le dice a una viga que está bien apoyada o que está bien empotrada? O que está en un lado empotrada y que en otro está bien apoyada. Se lo marcamos, se lo explicamos, le damos un manual de uso a la propia vigueta. ¿No? Somos nosotros, con el diseño, los que conseguimos que la estructura trabaje de una manera o de otra. Os lo cuento muy claro. Mirad, esta vigueta o esta viga. Con respecto a esta otra. Aquí está viendo que el canto es 2A y este canto es A, ¿vale? Esta viga, cuando yo la estoy poniendo allí, ¿qué va a pasar? Nada. Ni se deforma ni hace nada. Con mucho canto la viga está aquí encima del pilar y solo va a transmitir momentos así. Y le digo, porque esta viga tiene el mismo hormigón que este y va a llevar armadura aquí arriba y va a llevar armadura aquí abajo. La que necesite por un sistema de cálculo que yo he dicho que funciona así, la ley de Hooke, que todo eso es discutible. Imaginaros que las probetas, en vez de ser de 30 por 15, o sea, de 30 por 15 fueran de 1 metro por 10. Se romperían de manera diferente y nos darían otro tipo de resistencia y hablaríamos de otro tipo de resistencia. ¿Se ha acordado que son esas? Y ahí estamos trabajando. Vale, y esta nada más que esta vigueta, o esta viga, perdón, que es más pequeña, ¿qué le va a pasar? O sea, porque esta se deforma muy poquito, casi nadie ve la deformación. Ahora esta no, esta viga, como tiene poco canto, tiene poco peralte, se va a deformar mucho. Se va a deformar todo esto, fijaros todo lo que se va a deformar. ¿Qué ocurre? Que al igual que nosotros, tiende al instinto natural, tiende a no caerse. Entonces se agarra a los pilares allí, saca las uñas, se tiende allí, se pone haciendo el Cristo sobre las anillas, ¿no? Allí sacando esto. ¿Qué ocurre? Pues que ya no solo está transmitiendo aquí la misma carga del forjado que está transmitiendo esta, sino que ya también está transmitiendo unos momentos que para los que nosotros los tenemos que anclar y empezamos a meterle armadura y negativo y menos en positivo. O sea, que ella, a esta no le hemos dicho que es bien postrada ni a esta que es bien apoyada. Es por el espesor que nosotros, por los cantos, los que le obligamos a que trabajen de una manera o de otra. Pero por suerte para nosotros, trabajan hasta los tabiques, hasta las carpinterías, todos esos elementos. Cuando imaginaros que esto fallara porque no lo hemos hecho bien, porque nos hemos equivocado, que a veces, como veréis, tenemos problemas de cálculo. Bueno, pues la estructura se redistribuyen las cargas y empiezan a trabajar todo el mundo. Hasta las capas de agarre de la solería, hay veces que están también trabajando. Poco, pero esto se forma como una lámina y van mezclándose. Bien, yo solo lo he visto una vez, pero he visto que es cierto, ¿vale? Lógicamente hay que apuntalarlo entero y apuntalando bien. Daremos una clase de apuntalamiento. He pasado por aquí también por otro y directamente los andamios sin ningún tipo de base, sino una barra de acero metida ahí. Una barra de acero de esa, es que marca el suelo. La solería que he visto por aquí en algunos sitios se meten para adentro. Entonces lo de colocar una sopanda, unos durmientes, unos elementos que repartan la carga y hacer posible de madera, porque la madera es compresible, se adapta bien, se va cogiendo la forma. Si ponéis una chapa de acero puede que sea hasta contraproducente, en el sentido de que puede punzonar la viga, como vamos a ver, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, por las de compresión, está clara, ¿no? ¿Vale? Así ha quedado la pobre. Bueno, estas son imágenes muy claras. Esta, por suerte, bueno, pues se controlan, se ha visto que hay. Pues aún así, fijaros que con esa aparatosidad lo que teníamos era grietas. El hormigón, antes me lo decía un compañero, es un material muy noble y se comporta muy bien con nosotros. Nosotros, el patrón de los arquitectos allá, yo supongo que aquí también, ¿aquí quién es? No lo sabéis si tenemos patrón o no. Allí es Santo Tomás, porque era el que no se fiaba de nada, tenía que verlo. Los arquitectos tenemos que ser unos incrédulos. No sirve nada que nos cuenten, lo tenemos que comprobar, tenemos que meter el dedo en la llaga, en la fisura, en la grieta, ¿vale? Tenemos que hacerlo. Era por otra cosa, por lo visto que Santo Tomás le dieron dinero
para construir una iglesia en vez de construirla a la repartición de los pobres, pero yo estoy convencido que no, que era porque era un incrédulo, que es como tenemos que ser nosotros, porque la responsabilidad es para nosotros, no es para nadie luego. No vale decirle a un juez, bueno, distintos sistemas, por tensiones tangenciales, cuando tenemos apoyo, ahí pues también se nos rompen, fijaros que son todas de compresión, pero se nos rompe como le da la gana, va a depender de la armadura, va a depender de la altura, va a depender de si hay flexión compuesta, sí, ¿vale? Si se puede mover, no se puede mover, O sea, ahí tenéis, por ejemplo, una también de compresión, fijaros cómo está saliendo la línea ahí a 45 grados. Esa, pues nada, ahí apuntalanda con estos puntales metálicos que van entrando en carga con el giro del tornillo, son bastante buenos. Y las de flexión son las más conocidas de todos, son las que aparecen siempre, es la normal del hormigón armado. Fijaros ahí en el laboratorio cómo se está rompiendo con dos cargas, con esos gatos fantásticos están haciendo, y fijaros cómo van apareciendo más gruesas en el centro, más finas, hasta que llegan a la línea neutra. La fibra neutra es aquella la que está a 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? Como dicen algunos. 0 grados es mucho frío, ¿vale? Entonces, fijaros además que se van colocando a 45 grados cuando van a los extremos y verticales cuando están en el centro. Es la fisura por antonomasia de nuestras vidas. Ahí tenéis, por ejemplo, dependiendo de la armadura que lleve, si lleva una cuantía muy pequeña, pues van apareciendo las que está arriba, mientras que cuando tiene, por ejemplo, un armado por debajo de la cuantía y la carga es muy fuerte, puede llegar a ser no solamente una fisura central, pero tiene una rotura frágil. Fijaros el progreso que tiene para el control, que sepamos que son de flexión clara, empieza primero en el centro, muy pequeñita, sube un poquito y luego ya se pone a 45 grados, ¿vale? Y ahí llega, no suelen superarla. Así es como van evolucionando. Por ejemplo, si ya la cuantía geométrica es mucho más grande, como estáis viendo aquí, una cantidad de vigas más alta, por ejemplo, superior a la crítica, la cuantía geométrica es, no sé si aquí la tenéis igual, pero es que piden que tenga un tanto por ciento del hormigón, sea la cuantía de acero. Estaba después la cuantía mínima también, que era un tanto por ciento, ¿vale? Y en función de ella, pues fijaros cómo pueden llegar, cuando ya hay más armadura abajo, en la zona de positivo, fijaros cómo aparece esa pequeña fisurita arriba, en la zona de compresión. Y si ya está muy armada abajo, como pasa en muchas ocasiones con las vigas planas, fijaros que abajo la tracción del acero en la parte inferior es capaz de soportar, pues está muy por debajo de su límite elástico, mientras que arriba el hormigón ha superado ya su capacidad de compresión y se nos rompe también por arriba, ¿de acuerdo? Fijaros en la imagen que es de laboratorio, pero como se está viendo perfectamente, en las fisuras abajo pequeñitas, pero en cambio arriba, eso es cuando las vigas están muy armadas. Perdón. Otro problema que hemos visto antes es, por ejemplo, cuando los pilares son muy cortos, estas entreplantas que metemos a veces y que no hemos controlado, o que queremos, cuando hacemos que esos pilares sean muy cortitos, son mucho más resistentes que el resto. Y entonces, ese incremento de rigidez nos va a producir esa fisura que estáis viendo ahí, ¿vale? Las descortantes aparecen, pues, imaginaros, una carga puntual, ahí estáis viendo, esa es la teoría pura y dura, una carga puntual va apareciendo a 45 grados y por ahí se nos va cortando, poco a poco. Se llama cortante por esa forma así, que además es muy intuitiva, se ve muy clara. ¿Vale? En cambio, fijaros, ahí va apareciendo una primera, nosotros la vemos en el revestido, si tenemos un cielo raso, falso techo, esas no las notamos, aunque, bueno, los continuos, los que no son por pieza, esas sí las pueden denotar a veces, pero solo a veces. Fijaros, por ejemplo, cuando el cortante y flexión ya llega más hacia arriba, es más inclinada, fijaros que la primera de cortante puro y duro está allí bastante vertical, mientras más grande es la flexión, más abajo, más inclina el ángulo, ¿vale? En las viguetas, bueno, pues la fisura de cortante es de rotura inmediata, O sea, esa pega un crujido, se escucha un estruendo y tenéis que andar apuntalando muy rápido, ¿vale? Bien, las fisuras de torsión, pues son helicoidales, están muy claras, alguien puede confundirlas
si solamente ve la parte de abajo con una retracción o con un cortante, con la mezcla de las dos, pero cuando ya se pican los laterales se va viendo cómo va siendo ese helicoide, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en la probeta, cómo se rompe, es una probeta sin nada más, lógicamente, mientras que en un elemento ya estructural, fijaros que hace la contraria aquí a la de cortante, fijaros aquí, que está porque hay un giro, pero la de abajo sigue haciendo una especie de helicoide. Ahí ya estaba con ese refuerzo puesto. ¿Vale? Vamos a ver dónde se nos pueden dar. Pues aquí en un edificio. Fijaros, por ejemplo, cuando estamos apoyados en unas vigas y tenemos ahí muy poco, unos forjados muy grandes o unos cantos muy grandes y la viga con muy poca inercia, o estamos apoyados en muros de fábrica, también se producen. Fijaros, por ejemplo, este tipo de estructura. Lo he dicho antes. El arquitecto tiene que ser un magnífico diseñador y todas las demás cosas la incorpora al edificio, o sea, la estructura, las instalaciones, la carpintería, los acabados, todo es complemento del diseño. Pero este tipo de estructura que tiene ahí un par de pilares, bueno, pues es posible, pero claro, eso no está creando esas torsiones ahí que hay que controlar. Fijaros en este caso que están los tres pilares igualados, hay unos voladizos y hay un suncho ahí a que está sometiendo directamente unas torsiones que hay que calcular. Que por suerte los programas lo hacen, pero este edificio es de aquí, vuestro. Este edificio está ahí cerca de la playa. Y tenéis ahí unos voladizos, que además con esta viga que está aquí, que no tiene continuidad abajo, bueno, como posible, pero hay veces que es que parece que estamos metiendo el dedo en el ojo o chinchando. Cuando tenéis una herida o tenéis un golpe, a que no, parece que siempre os dais ahí, que ve que todos los golpes van al golpe. No, es que esa es la zona más sensible. Pues no sé si este diseño admitiría todo tipo de estructura. No entro, si lo tendría o no. Lo que sí es que aquí donde estamos, en primera línea de playa, y sometiendo la estructura a los elementos, hombre, pues creo que se podría haber resuelto de otra manera. Esa es mi opinión. Pero que lógicamente seguro que está perfecta. Además, los cantos que tienen las vigas superior, inferior, la intermedia parece más un poco ahí como para apoyar el cerramiento, para que no sea tan esbelto y demás. Seguro que está perfectamente calculado. Además, tiene un buen canto, con lo cual me quedo más tranquilo. Porque allí se nota a la izquierda, se nota unos repasos. ¿Veis allí unos a la izquierda, en los pilares de la izquierda? ¿No veis que está una zona ahí repasada? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Las fisuras de funcionamiento. Bueno, estas se dan cuando la sobrecarga, la carga que se está transmitiendo, no puede ser, se dan normalmente en elementos macizos, en forjados reticulares, en las placas, ¿cómo lo llamaba? Las plateas, perdón, disculpad. ¿Vale? Bueno, y es una especie de cortante que ahí lo atraviesa todo. Se da principalmente eso en elementos. Van apareciendo esas fisuras así ahí a 40, o sea, como radiales alrededor del elemento de carga y son bastante peligrosas. Bien, errores de ejecución. Aquí estáis viendo un forjado, claramente, en el que, fijaros, la vigueta no llega a la viga. La vigueta no llega a la viga. Encima, no hay aquí ninguna armadura que en un momento dado facilite. Hay en algunos países, obligan a unos